Hola, mi nombre es José Javier Fernández González, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Física y parte del grupo 1 del curso de Dinámica. Para esta ocasión analizaremos la solución de un problema del tema de cinemática de partículas y revisaremos la aplicación del desarrollo de un software de programación que valide nuestros resultados. El problema se trata de un objeto que experimenta un movimiento parabólico partiendo de un punto A hacia un punto B. El punto A posee una altura inicial y está ubicado a una cierta distancia horizontal del punto B. En este caso, lo que se conoce son estas dos distancias y el tiempo que tarda el objeto en llegar desde A hasta B. Así, se nos piden las incógnitas de la velocidad inicial del objeto en A, su ángulo de lanzamiento y la altura máxima que alcanza el objeto h. Para la solución del problema es importante suponer que en el punto B se alcanza la altura máxima, por lo tanto la velocidad vertical de B es igual a 0. Ahora, con base en esto, podemos definir que el problema se va a tratar de un movimiento parabólico, es decir, un movimiento de una partícula o cinemática de una partícula en dos dimensiones. Entonces lo que tenemos es un diagrama parabólico a los que se aplican ejes de referencia X y Y, en el cual se definen las incógnitas a averiguar y el trayecto de la partícula. Para el caso de la velocidad horizontal, se dice que es constante ya que no presenta ninguna aceleración, por lo que se considera simplemente como la distancia recorrida en el eje X dividida entre el tiempo total de vuelo del proyectil. Y para el caso de la velocidad de Y, lo que se toma es que considerando la velocidad final de Y en B como 0, se considera nada más la aceleración por el tiempo. Y como la aceleración es negativa debido a la dirección en nuestro eje de referencia, se considera que el resultado va a ser un positivo de 48.3. Entonces estas dos velocidades definen las componentes del vector de velocidad inicial del proyectil, cuya, cuya magnitud se puede calcular por medio de la raíz de la suma de los cuadrados. Y el ángulo se calcula por medio del arco tangente de la componente vertical dividida entre la componente horizontal. Y finalmente, para la altura máxima se toma la ecuación del modelo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y se considera la altura inicial, la velocidad inicial vertical, la aceleración y el tiempo. Así se obtienen los siguientes resultados para las incógnitas del problema. Entonces, en cuanto a la validación de los cálculos realizados, lo que se desea averiguar son las mismas variables que se obtuvieron a partir de los cálculos teóricos, las mismas variables que se buscan en el problema. Esto para facilitar los cálculos, ya que ya se estableció el modelo y la manera de llegar al resultado. Entonces solo tendrá que aplicarse al método de validación. De esta manera, la idea es pedirle al usuario la altura inicial y la distancia horizontal del proyectil al salir disparado de la catapulta, porque esto va a cambiar y va a variar las velocidades y la altura máxima, de manera que los resultados van a variar según el usuario meta diferentes valores. Para este proceso de validación se eligió realizar un código en lenguaje Python, ya que este es un lenguaje muy poderoso y sumamente sencillo de usar, que cuenta con una amplia variedad de librerías que permiten facilidad en análisis matemáticos, físicos, ciencia de datos, graficación, interfaces gráficas, etc. Entonces es un lenguaje muy versátil y muy potente que vale la pena recalcar y aplicar a distintos ámbitos de la física. Entonces la confección del código se dividió en dos partes. La primera, de la manera convencional, utilizando un editor de texto en un archivo .py con un entorno de computación Linux. Y la otra parte fue el desarrollo de un cuaderno de Jupyter. El cuaderno de Jupyter lo que permite es separar el código en partes
e ingresar código Markdown, lo que facilita la comprensión, explicación y el desarrollo de un código por partes, ¿verdad? Entonces se pueden ver errores y se puede solucionar problemas o partes distintas de manera más ordenada. Entonces, para explicarlo, estamos viendo la interfaz de Jupyter y nos permite evaluar parte por parte el código. Primero se debieron importar librerías muy importantes, tales como la decimal, que permite eliminar el factor de error introducido por la forma en la que las computadoras manejan los datos flotantes, así como la librería nativa Math, que permite utilizar funciones matemáticas básicas en los cálculos que realizamos, tales como el arco tangente y la función de raíz cuadrada también. Esto es posible gracias a la librería Math. Hay otras librerías importantes asimismo que son básicamente la librería de Matplotlib, que permite realizar las gráficas que vamos a ver más adelante, y la librería de Tinter, que lo que permite es ver una interfaz gráfica y visual para interactuar con el usuario. Básicamente eso es toda la parte de las librerías. Luego viene la definición de funciones. Esta primera función se encarga de verificar que los números ingresados sean válidos, es decir, que no ingresen texto, que no ingresen caracteres extra, sino que se pueda que se puedan convertir a números. La retroalimentación de esta validación se da de manera gráfica con un check o con una cruz. Luego se define la solución del problema, que ya involucra todos los cálculos teóricos que se explicaron en la parte de la memoria de cálculo, todos los procedimientos de definición de las incógnitas y de los datos ingresados. Entonces esta parte es como la que ya se revisó. Luego tenemos la parte de la interfaz gráfica, que es una parte muy importante, ya que retroalimenta al usuario y le da información de lo que está ocurriendo. Esta parte está codificada a lo largo de todo el código, pero se presenta en momentos importantes. Luego, más abajo tenemos la parte de la graficación, que nos permite ver la trayectoria recorrida por el proyectil a partir de los datos de distancia horizontal y un cálculo de su altura en ese instante. Y eso se logra gracias a la función graph, que es la que creamos aquí. Entonces, para cada valor, contando desde 0, cada 0.5 pies, hasta llegar al dato ingresado por el usuario como distancia horizontal máxima, se grafica un punto en que representa su altura, y esto crea una línea que representa la trayectoria del proyectil. Ahora podemos proceder a correr el programa e ingresar los datos dados por el problema. Ponemos 3.5 pies en la altura inicial y 18 pies en la altura en la distancia horizontal. Le damos a solucionar y nos va a dar los resultados teóricos que vamos a analizar más adelante. Y si le damos a graficar, entonces nos va a mostrar la gráfica de la trayectoria de la distancia horizontal en función de la altura alcanzada. Hay que notar que ambos ejes no están a escala, por lo que no se vería así la trayectoria, sino que representa más bien un análisis numérico y nos da información sobre cada punto individual. Entonces, como se puede observar en los resultados obtenidos y la comparación con los resultados teóricos calculados, se puede ver que el error porcentual o la diferencia entre ambos es sumamente pequeña. ¿Y por qué se debe esto? Porque en realidad el software lo que hace es tomar los datos ingresados y hacer los mismos cálculos que hicimos. Sin embargo, la construcción del software, la capacidad de pedir otro tipo de datos y la creación de la interfaz gráfica y la presentación de resultados son la construcción de la herramienta que era el objetivo principal de este trabajo, por lo que se obtienen los resultados que se esperaban y se termina con una herramienta que es sumamente versátil e importante de saber manejar. Por ejemplo, metamos otros datos para el mismo problema
y vamos a tener por seguro que estos datos representan em, la veracidad de los resultados si se hiciese el mismo procedimiento a mano, por lo que se tiene un solucionador de este problema en específico para los cuales se pueden modificar ciertos parámetros. En conclusión, se logró desarrollar un método efectivo para la solución del planteamiento del problema y extrapolar esta forma de resolverlo a distintos parámetros establecidos para el mismo planteamiento, de manera que puede cambiar la altura inicial y la distancia horizontal inicial del problema, y los resultados que dará el software de programación van a ser siempre válidos. Es entonces como se define que, a pesar de que existan distintas avances tecnológicos como lenguajes de programación, librerías matemáticas, librerías de graficación y otras herramientas que facilitan la solución de distintos problemas en el ámbito de la física e ingeniería, estas herramientas por sí mismas no serían capaces de resolver los problemas, sino que es el planteamiento, los procedimientos y los métodos que parten del conocimiento humano los que permiten desarrollar estas herramientas tecnológicas y saber aplicarlas a los distintos planteamientos que nos encontremos. Por ello, ambas partes, tanto la herramienta tecnológica como el conocimiento humano, se entienden como lo que forma al conjunto del desarrollo de un mismo conocimiento y aplicaciones en la física y en la ingeniería. Gracias.